Buenas tardes amigos, soy el doctor Lizus Aníbar. A ver, aprovechando el día, vamos a conversar sobre cálculos renales, una charla meritoria en la urología peruana, ya que es uno de los motivos de más frecuencia de consulta en el verano. En el verano, los urólogos vemos mucha más cantidad de cálculos que en cualquier otra estación y vamos a ver ello en la presente charla. Agradecemos a los que ya se están conectando. Recuerden ustedes que pueden enviarnos sus preguntas durante la emisión de la charla, que ustedes pueden hacer también nuestras preguntas en el Facebook, en el Twitter, y que contamos con un canal de YouTube, Urología Peruana se llama, en el cual ustedes pueden también hacer sus preguntas respectivas. Los cálculos renales son conocidos también comúnmente como piedras en los riñones. En algunos textos lo van a encontrar como nefrolitíasis. Los cálculos renales son depósitos de minerales que se forman en la orina de personas susceptibles a hacerlos. No todas las personas hacen cálculos. Tiene uno que tener la susceptibilidad para hacerlo. Los cálculos renales tienen muchas causas y pueden afectar cualquier parte de la vía urinaria. Los cálculos se forman en la parte superior, en los riñones, y pueden ir bajando a nivel distinto de la vía urinaria. Por ejemplo, se pueden ubicar en la pelvis renal, en el uréter. El uréter es aquel conducto, aquel segmento de la vía urinaria que lleva la orina desde el riñón hacia su final depósito, que es la vejiga. Y también puede depositarse el cálculo en la vejiga. Usualmente en este lugar no da muchos síntomas. Sin embargo, en los varones, el cálculo puede alojarse en la uretra y producir un dolor muy intenso. Expulsar un cálculo puede ser bastante doloroso, pero usualmente los cálculos, cuando uno los tiene, ni toma conciencia de que los tiene. La gran mayoría de los cálculos pasan de manera desapercibida. Es así que muchas veces los encontramos como lo que llamamos una coincidencia durante la evaluación de cualquier otra enfermedad y encontramos la presencia de cálculos. La gran mayoría de las veces los cálculos son cálculos pequeños, son cálculos minúsculos que no interesan mucho, que inclusive son tan pequeñitos que el tratamiento no es necesario, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con lo que nosotros vayamos a recomendarle al paciente, porque la mayoría de las veces los pacientes en la ansiedad de tener un cálculo quieren por todos los medios tomar una pastilla o hacer una cirugía, y en cálculos menores de 5 milímetros esto no es necesario. La epidemiología del cálculo es muy rica y muy variable. Existen estudios en todos los países del mundo. Lamentablemente, en nuestro medio Perú no tenemos una estadística adecuada. Hay algunas tesis de urólogos, por ejemplo, o de estudiantes de medicina que para graduarse han hablado sobre la epidemiología del cálculo renal, y no hay una estadística en todas ellas que resuma lo que sucede con la población nacional. Se asume que un 10% de la población puede tener cálculo sin necesidad que en este 10% se note o lo tenga, que un 1% de la población total, o sea, el 10% del 10%,
va a desarrollarse la enfermedad. El tipo más común de cálculos es el tipo de calcio, el oxalato de calcio. Tiene una relación directa con la ingesta de agua. De ahí la importancia de que en la época del verano, que es donde uno se deshidrata más y muchas veces por esta condición no se hidrata adecuadamente, hayan más cálculos. Y que esta también es la explicación por la cual existan zonas en el país, específicamente en el norte del Perú, donde haya más cantidad de cálculos. Es una enfermedad frecuente de la edad adulta. En los países en vía de desarrollo, incluso puede ser endémico. Se supone que en Latinoamérica hay una incidencia más alta. Cuando vemos las estadísticas de Chile, Brasil, Argentina, en las encuestas que se realizan en las regiones de Sudamérica, el riesgo de presentar un cálculo puede llegar alrededor del 20% en el varón y en las mujeres un poco menor. Los cálculos de calcio son los más comunes y se presentan en el 75% de las nefrolitiasis, siendo 2 a 3 veces más comunes en varones y generalmente aparecen en los primeros episodios en los primeros años de vida. Cuando uno ha tenido un cálculo, ha diagnosticado un cálculo, siempre existe la posibilidad de que aumente de tamaño. De ahí la importancia de tratamiento preventivo. Un nuevo cálculo que se forme por ejemplo, en un 10% de personas que tengamos de cálculo durante el primer año va a crecer en el 35% y en los 5 años más de la mitad de los pacientes que tienen un cálculo van a tener un crecimiento del cálculo. De ahí la importancia de que ustedes no se deje sorprender. Si usted tiene un cálculo, pues hágale seguimiento con una ecografía por más pequeño que sea, porque esto va a aumentar, ¿no? La consulta en los hospitales y en los servicios de emergencia debido a los cálculos es bastante alta. El cólico renal, ¿no? La causa principal de consulta por cálculos. Y esto se debe a que produce una obstrucción que sea parcial o total, va a aumentar el dolor en el varón o en la mujer debido a la dilatación de la vía urinaria. Existen cálculos que no son muy sintomáticos y uno de ellos, los peligrosos, son los coraliformes, que son cálculos gigantes y que son cálculos que muchas veces están relacionados con infecciones urinarias y no dan síntomas. Esos cálculos gigantes que uno ve en las radiografías. De ahí la importancia de que desde el punto de vista epidemiológico los estudios se hagan a nivel nacional. Lamentablemente no tenemos una estadística adecuada, nuevamente como les decía hace un momento. Tal vez tengamos estadísticas en los servicios y en los hospitales del país y habría que unificar esos conceptos. Desde el punto de vista de riesgo, pues va a haber personas que tienen más posibilidades de tener cálculos renales y esto tiene que ver con la familia, con las condiciones de hidratación. Miren que en varios slides voy a hablar de la hidratación, es importantísimo, de las dietas y de la presencia de algunas enfermedades. Desde el punto de vista de riesgos, los antecedentes familiares, o personales son importantes. Si alguien de su familia tiene cálculos renales, la posibilidad de que usted vaya a desarrollarlos es mayor. Si alguna vez usted ha tenido cálculos, tenga por seguro que le puede volver a dar un cálculo. Así que no se confíe. No beber líquido, y esto tiene que ver con las condiciones de hidratación. Acuérdense que estamos en verano, señores, a beber más agua. No beber líquido suficiente todos los días puede aumentar el riesgo de que usted desarrolle cálculos, sobre todo si usted ya tiene los cálculos. Las personas que viven en climas cálidos y que transpiran mucho pueden presentar riesgo de formarlos. Algunas dietas también nos pueden favorecer, sobre todo si somos susceptibles de los mismos. Las dietas ricas en proteínas, en sodio, esto es sal, y azúcar puede aumentar el riesgo de tener cálculos renales. El consumo de calcio de manera exógena, esto es calcio en medicina, puede aumentar el riesgo de cálculos. Ojo, el consumo de leche protege contra la formación de cálculos. Un tabú, un mito que se tiene mucho en las redes sociales es que el cálculo aumenta cuando uno consume leche y al contrario, los estudios han demostrado que la leche, el consumo de leche, de lácteos, es un factor protector. Hay que estar siempre de ojo en el exceso de sal en la dieta porque aumenta la cantidad de calcio en el riñón y tiende a que el riñón va a filtrar y a aumentar en la concentración urinaria.
El tener sobrepeso, el tener un índice de masa corporal alto, el tener un perímetro de cintura grande, ancho, y el aumento de peso están incrementados definitivamente con el riesgo de tener cálculos. Y ojo, ser obeso también afecta al riñón desde el punto de vista de cáncer. Las personas con obesidad tienen mayor chance de cáncer de riñón. Mucho ojo con ello. Existen algunas enfermedades o procedimientos quirúrgicos que están relacionados con el cálculo. Por ejemplo, y esto ya se está estudiando desde hace tiempo, las personas que han sido sometidas a bypass gástrico tienen más riesgo de desarrollar cálculos renales, así que hay que estarlos monitorizando. Aquellas personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, diarrea crónica, van a ocasionar problemas en la absorción de sustancias y esto puede formar cálculos. Existen otras enfermedades como la enfermedad de Crohn, por ejemplo, la acidosis tubular renal, la cistinuria, las personas que tienen hiperparatiroidismo, que también pueden desarrollar con el tiempo cálculos, así que hay que tenerlos siempre en consideración. Desde el punto de vista de qué causa un cálculo, cuando nosotros analizamos el cálculo que tiene el paciente, nos damos cuenta que el tipo de cálculo está de la mano con la causa del cálculo. Es por ello que siempre afirmamos nosotros que la causa está relacionada al tipo de cálculo que tiene la persona. Conocer el tipo de cálculo va a ayudar tanto al paciente como al médico a determinar la causa y a poder ofrecer indicios de cómo reducir el riesgo de tener tal o cual tipo de cálculo. De ser posible, si usted elimina un cálculo, hay que guardarlo, conservarlo para llevarlo a un médico y que le haga un análisis nuclear, no solamente un análisis químico. Por ejemplo, en el caso de los cálculos de calcio, la mayoría de cálculos renales, que son los de calcio, lo dijimos al inicio, se presentan en su forma de oxalato de calcio. El oxalato es una sustancia que se encuentra en ciertos alimentos de manera natural y si usted tiene cálculos debería tratar de evitarlo. Hay que acordarnos también que el hígado produce el oxalato. Algunas frutas y vegetales, las nueces, el chocolate, tienen un alto contenido de oxalato. Y los factores alimenticios, las altas dosis de vitamina D, la cirugía de bypass y algunos trastornos metabólicos pueden aumentar la concentración de esta sustancia en la sangre y en la orina, produciendo cálculos. Acuérdense que para producir cálculos una persona tiene que ser susceptible de producirlos. Si una persona no tiene esa susceptibilidad, no tiene ese código genético que haga que forme cálculos, por más que consume esta sustancia, no la va a producir. Los cálculos de calcio también pueden producirse en forma de oxalato, de fosfato de calcio, y estos tipos son frecuentes más en trastornos metabólicos como la acidosis tubular renal, una enfermedad que muchas personas no conocen, pero que aquellos que tienen acidosis tubular renal diagnosticada deben considerar protegerse y tener una prevención contra los cálculos. Los cálculos de Struvita usualmente son los denominados, los médicos los llamamos los cálculos de infección, ya que están relacionados directamente con una infección en la vía urinaria. Estos cálculos pueden crecer grandes, pueden crecer muy rápido y usualmente no dan síntomas. Son muchas veces estos cálculos coraliformes que están ahí en la zona arriba, son cálculos que vienen de infección y no solamente hay que quitar el cálculo, sino que buscar la causa infecciosa para tratarla. Los de ácido úrico usualmente se pueden formar en personas que no beben suficiente cantidad de líquido o que pierden mucho líquido. Aquellos que consumen una dieta alta en proteínas o aquellas que tienen la enfermedad denominada gota. La ventaja de este tipo de cálculos, entre comillas, ventaja, es que estos sí pueden disolverse con pastillas. Son los únicos cálculos que uno puede disolver con pastillas, tratando de disminuir el ácido úrico en la sangre y por ende en la orina. Ya los cálculos de cistina se forman en personas con un trastorno hereditario, llamado cistinuria, y son estas las personas que van a tener que cuidar de la cistina para su tratamiento. Como vemos, va a depender mucho la causa, el tipo del tipo de cálculo, ¿no? Y de ahí la importancia de que después de ustedes recibir un tratamiento para cálculos, a un estudio metabólico, estudien el cálculo, estudien un estudio metabólico. El paciente que se trata de cálculo, que saca el cálculo, que se opera de cálculo y después se va a la casa y se olvida del cálculo, ese paciente no va a ir bien.
Tiene que ir a un nutricionista, tiene que ir con un nefrólogo, tiene que estudiar, tiene que modificar su estilo de vida, tiene que cambiar su dieta de repente, porque si no nos concentramos en esos puntos, las posibilidades que le vuelva, recuerden, son más del 50%. ¿Cómo podemos prevenir la formación de un cálculo? Y nuevamente entramos con el agua. Hidratarse adecuadamente, asegurar que una persona orine 2 litros al día como mínimo. Esto supone una ingesta mínima de 2.700 centímetros cúbicos de agua de líquidos. Se ha visto que consumir limón o jugo de naranja aumenta las concentraciones de citrato en la orina y con esto disminuye las chances de que los cálculos crezcan. Entonces hay que consumir una buena cantidad de limón o de jugo de naranja. La dosis promedio de limón más o menos sería un vaso de zumo de limón al día, distribuido durante todo el día. Lo pueden mezclar con agua, con azúcar si gustan, ¿no? O con stevia para evitar el consumo excesivo de azúcar. Y la naranja, si bien es muy buena, el problema con la naranja, y eso nos comentaba nuestro amigo Giacomo Casas, es que tiende a hacer que la persona suba de peso, ¿no? Es una manera de prevenir, es consumir limón y jugo de naranja. Otra medida es mantener un peso ideal, tener un tamaño, un índice de masa corporal adecuado, disminuye la chance de tener cálculos y lógicamente va a depender del tipo de cálculo, la prevención. Aquellos que tienen ácido úrico elevado, pues puede consumir la sustancia albupurinol. Ojo, no se automediquen, estamos dando una charla instructiva nada más. Hay que disminuir la dieta en proteínas, hay que disminuir las dietas ricas en sodio, hay que disminuir el consumo de sal. Si usted ya tiene cálculos, pues tiene que acostumbrarse a cocinar sin sal. En algunas ocasiones el uso de diuréticos puede ayudarnos en la prevención. El aumento del citrato con el consumo de limón y de la naranja va a ayudar a disminuir las chances de que estos cálculos crezcan. Y en algunos casos, por ejemplo, hay un estudio con el consumo de pomelo que disminuyó en más del 40% la formación de cálculos. ¿Cómo los médicos llegamos al diagnóstico del cálculo? ¿Qué es lo que nosotros, los médicos, hacemos cuando tenemos un paciente con cálculos? En primer lugar, el paciente con cálculo viene ya usualmente viene a la emergencia con síntomas. Ese es el típico caso del cólico renal, pero también hay pacientes que vienen y que encuentran durante la evaluación de ecográfica, de rutina, un cálculo. Entonces tenemos dos tipos de pacientes. El paciente que viene con cólico, pues viene con un dolor intenso, lacinante, incómodo, ¿no? Que no lo deja sentarse, que no hay posición antálgica que lo calme, usualmente localizado debajo de las costillas, en la región inguinal, se puede ir a la espalda, puede ser tan intenso que causa una cefalea terrible, está en ocasiones asociado a ardor para orinar. En algunos casos la orina se torna roja y esto es cuando hay un sangrado porque la piedra se está desplazando por la vía urinaria. Si este cálculo está asociado a infección puede haber mal olor, ¿no? Es importante. Y si está asociado a fiebre, mucho ojo, señores, un cólico renal asociado a fiebre, podemos estar hablando de una pielonefritis, pus en el riñón, y eso sí es muy preocupante. Por el otro lado tenemos el paciente que llegó a la consulta con un examen de ecografía que le realizaron de rutina y le dijeron que tenía un cálculo. En nuestro medio, lamentablemente, no está muy estandarizado la ecografía y de ello lo pueden dar fe nuestros amigos radiólogos y urólogos. Y el problema con la no estandarización del procedimiento de ultrasonografía o ecografía renal es que se van a encontrar pseudocálculos en los exámenes. Las denominadas microlitíasis no lo son muchas veces y cuando hemos hecho nosotros una comprobación de estas microlitíasis con tomografía, nos dimos cuenta que más del 95% de las microlitíasis que se encontraban no eran tales y simplemente no existían cálculos en la vía urinaria, así que mucho cuidado.
Los cálculos que uno debe preocuparle en una ecografía son aquellos que tengan más de 5 milímetros y aquellos que en la ecografía den sombra acústica posterior. El mejor examen para diagnóstico y para aplicar un tratamiento para cálculos siempre va a ser la tomografía. Ya lo vamos a discutir más adelante. Lo importante es que sepan que el diagnóstico debe hacerse adecuadamente. Hay que aprovechar la anamnesis, que no es otra cosa que la entrevista con el médico, para preguntarle todo lo que ustedes tengan de duda. Yo generalmente les recomiendo que antes de ir al médico hagan una lista de las dudas que tienen, porque el médico va a saber responder a las dudas que ustedes le digan. Pero muchas veces por la premura de la consulta el médico no va a tener oportunidad de preguntarle todo lo que él desee. Es por eso que ustedes ya deben ir listos a la consulta con las dudas que tengan sobre su cálculo. Es importante considerar en ello si usted tiene algún familiar con cálculo, si usted ya ha botado un cálculo, si usted lo han operado por un cálculo, si ha recibido ondas de choque, si ha hecho cirugía en láser, si usted tiene infecciones urinarias, qué tipo de cirugías le han practicado, sean urológicas o ginecológicas. Todo ello va a ayudar muchísimo en el momento de la anamnesis. Y bueno, en el examen clínico, el médico tiene que ver primero si hay fiebre, porque la fiebre es un signo de que el cálculo no está yendo bien. Y segundo, cómo encuentra el examen clínico, porque el cálculo, dependiendo de la ubicación, puede dar dolor en el abdomen, bajo las costillas, detrás, en la parte posterior, en la zona lumbar. El dolor se puede ir hacia la pelvis, se puede percibir inclusive en los genitales masculinos o femeninos. Entonces, el examen clínico aunado a la anamnesis es la piedra del diagnóstico, lo que llamamos semiología. Es por ello que el médico tiene la obligación de examinar adecuadamente al paciente que está con sospecha de cálculo, porque muchas veces pecamos en exceso y solicitamos exámenes que no son muy necesarios. ¿Cómo llegamos al diagnóstico del paciente con cálculo? Aparte del examen y de la anamnesis, hay que hacer algunas pruebas, ¿no? En la emergencia, lo que uno espera encontrar es que en la orina haya una elevación de los glóbulos blancos, los llamados leucocitos. Esto, cuando hay una inflamación o cuando hay una infección, va a producirse. Pero también vamos a encontrar trazas de sangre, ¿no? Si la sangre el paciente la ve una orina de color rojo, pues eso se llama hematuria macroscópica. Pero si la sangre no se ve, se puede ver al microscopio los glóbulos rojos que no logren teñir la orina y estar presentes, y ello se llama hematuria microscópica, que es una característica de cálculo no 100% segura, pero nos orienta, ¿no? La tomografía es a la fecha el estudio que está recomendado en las guías norteamericanas y europeas de urología para el diagnóstico de cálculo, porque nos ayuda no solamente a determinar la presencia del cálculo, sino saber cuántos cálculos tenemos, dónde están exactamente ubicados, qué relación tienen con los otros órganos, si hay una dilatación, si hay una obstrucción adicional, y nos va a decir también la densidad. ¿Por qué es importante la densidad del cálculo? Porque la densidad nos va a ayudar a determinar qué tipo de tratamiento va a recibir el paciente. Cuando la densidad es muy alta, cuando la densidad en la tomografía, que se mide en unidades Hounsfield, así se llama, es un término técnico, unidades Hounsfield, es muy alta, el número es muy grande, la posibilidad de que el cálculo se destruya con ondas de choque es menor. O sea que un cálculo que tenga más de 800 unidades Hounsfield va a ser más difícil de romper con litotripsia. De ahí que la indicación en este tipo de cálculos, los urólogos decidamos por la aplicación de láser. De ahí la importancia de la tomografía. Además que la tomografía nos puede dar información sobre los otros órganos. La tomografía es un examen maravilloso. Otros exámenes son importantes como la pilografía, tanto la forma intravenosa como la forma retrógrada. En este caso se usa sustancia y contraste, y en algunos pacientes existen las alergias, por eso cada vez se utiliza menos, sin embargo es utilizable hasta la fecha, ¿no?
hay lugares donde no se cuentan con tomógrafos y la urografía excretora, que era el examen padrón hace algunos años, todavía se practica, ¿no? La tomografía, volviendo un poquito a la tomografía, que se recomienda es la tomografía sin contraste. Y bueno, la ecografía, ya le dijimos que nos va a ayudar mucho, la ecografía en el diagnóstico de cálculos en vejiga, en riñón y en uretra, en el pene, en el caso del varón. Pero tiene su Waterloo, tiene su déficit porque no deja verse el cálculo en el uréter, ¿no? Y estamos hablando de algunos centímetros de vía urinaria que se escapan al diagnóstico porque el ecógrafo no tiene la capacidad de hacer diagnóstico de cálculos en el uréter. Esto en cuanto a lo que es la manera diagnóstica. ¿Dónde se hacen los diagnósticos? Pues en la emergencia, en el consultorio. Esto va a depender mucho del síntoma también. Si el paciente viene con cólico, lo recomendable es directamente ir a un urólogo o a la clínica, al hospital por el servicio de emergencia. Acuérdense que ningún hospital, ninguna clínica puede negarse a atender a un paciente en condiciones de emergencia. Eso es una ley médica ya y está vigente en el Perú. Ojo con ello. Bueno, por último hay que considerar que el cálculo puede simular otra enfermedad. O hay otras enfermedades que se pueden confundir con cálculo. Y esto depende de una condición específica, de una palabra sola, dolor. El dolor del cálculo puede darse muy similar en otras enfermedades, algunas de ellas mortales. Como por ejemplo, ¿en qué caso? En la infección urinaria. La diferencia entre el examen clínico, la forma de presentación, cómo el paciente llega al hospital o a la clínica, entre un cálculo y una infección del riñón, una pielonefritis, entre comillas, pus en el riñón, es la fiebre. Si tiene los síntomas, tiene el dolor y no tiene fiebre, la posibilidad es que sea un cálculo. Pero si estos mismos síntomas se presentan con elevación de la temperatura, la posibilidad de que el paciente esté haciendo una pielonefritis, entre comillas, pus en el riñón, es alta. Y esto es un poquito más preocupante. Otra cosa que puede verse, sobre todo en personas un poco mayores, es la obstrucción intestinal que puede simular el dolor. La apendicitis también, y no solamente la apendicitis se presenta en la fosa o en el flanco derecho como es habitual, puede irse al lado izquierdo, puede irse hacia el mesogastrio, o sea, hacia la altura del ombligo, debajo del ombligo. Entonces, la apendicitis puede simular un cólico renal, los procesos inflamatorios en las mujeres, ¿no? Los quistes de ovario, los cólicos, la enfermedad pélvica inflamatoria puede producir una simulación del dolor de cálculo. Y una condición mortal, como es el aneurisma aórtico abdominal, puede llegar a confundirse. Y en este caso del aneurisma aórtico abdominal y en el caso de la infección hay que estar muy alerta, ¿no? La presencia de piuria, o sea, pus en la orina, de fiebre, de leucocitos muy elevados en la orina y en la sangre, ¿no? Puede ser indicativo de una infección urinaria y esto puede hacer que la unidad renal se obstruya o se infecte, ¿no? Una afección, la pielonefritis, hay que tomarla con pinzas porque es potencialmente mortal y debe tratarse siempre como una urgencia. Lo ideal es buscar el consejo de un urólogo cuando uno tiene un cólico renal y si existe la duda y no hay un urólogo a la mano, nuestros colegas, los cirujanos de todos los nosocomios del país y de los centros quirúrgicos del país, están en la capacidad total de ayudarnos a diferenciar estas patologías difíciles a veces de diagnosticar, inclusive para el mismo urólogo, que van dentro del diagnóstico diferencial. Esto ha sido la charla del día de hoy, ha sido la primera parte de cálculos renales y estaremos conversando posteriormente y seguidamente en unos días sobre cómo tratarlos. La charla de tratamiento en realidad es una charla muy larga, una charla introductoria y después vamos a hablar de cada tipo de tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento con hierbas? Si funciona o no. ¿Cómo es la dieta? ¿Cómo se hace y cuándo se debe indicar la
litotripsia extracorpórea por ondas de choque, cómo son las cirugías modernas actuales, aquellas de láser, aquellas neumáticas, cómo es la cirugía de percutánea que se hace a través de la espalda, y en esa charla va a venir mi amigo Freddy Pacheco para conversar largo y tendido, porque él es uno de los que más experiencia tiene en todo el Perú del tratamiento de cálculos complejos y gigantes, tanto en adultos como en niños. Esa charla no se la deben perder. Y cuándo se indica la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta. Soy el doctor Luis Usaníbar de Urología Peruana. Ustedes nos pueden seguir en nuestras redes, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Escribimos un blog desde hace casi 15 años, el blog de urología.com. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.